Bien, buenas tardes a todos. Para mí es muy grato el presentar hoy, y una vez más, yo ya como casi cada mes de enero, a un profesor que es profesor de nuestra universidad, porque él, Francisco Muñoz Conde, es doctor honoris causa por esta universidad. Forma parte de nuestro claustro de doctores, a título honorario, pero forma parte. ¿Y por qué subrayo esto? Porque realmente el formar parte a título de honor del claustro de esta universidad, no crean ustedes que es algo sencillo. Es algo particularmente complejo, donde queda garantizado el valor académico de aquel que recibe esa distinción. Y realmente el doctor honoris causa honra a la universidad que le reconoce. Es un reconocimiento en dos direcciones. Y ese honor concurre en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Derecho, en nuestro área de Derecho Penal, en nuestro departamento, con la incorporación al mismo de Francisco Muñoz Conde. Realmente, si ustedes repasan la historia de sus países, la historia del mundo del derecho de sus países, verán que siempre hay figuras que marcan una época, que con su aportación bibliográfica o de investigación o con su docencia o con los discípulos que genera, bueno, pues marcan un antes y un después. Y seguro que tienen todos en su mente nombres en los que concurre esa condición. Bueno, por aquí tienen uno. Es decir, Francisco Muñoz Conde marca un antes y un después en buena medida en lo que es el derecho penal español o el estudio del derecho penal en España. Él se forma primero en la Universidad Hispalense, en la Universidad de Sevilla, y más tarde recibe el magisterio de quien es el penalista más importante, yo creo, vivo, que es Claude Roxin, del que es discípulo directo y del que es traductor de su obra. Pero luego, y voy a referirme solo a una obra que es el signo externo que conocen prácticamente todos los alumnos de Derecho en España en los últimos 40 años, que es su parte especial. Su parte especial porque supone un nuevo modo de ver, de enfocar el derecho y de transmitir lo que se cuenta en él. De ver los problemas reales, no quedarse en una mera lucubración, en una mera reflexión teórica, sino buscar una solución a un problema nuevo o a un problema que haya surgido. Bueno, eso lo ha logrado Francisco Muñoz Conde, que aparte de ser profesor importante y marcar una época, como digo, en lo que es la ciencia penal española, yo diría algo más, la ciencia penal en español para empezar. Es decir, también en sus países, o sea, no es un desconocido como podemos ser otros para la ciencia penal de los países que están aquí representados. Es una referencia en el mundo iberoamericano y también fuera de él. Políglota y no sé cuántas cosas más que... Y músico. Y músico, que se me olvidaba. Realmente, aparte de eso, realmente él dice que lo que más le gusta es la música. Bueno, pues probablemente, ¿no? Seguro. Tenía otra afición, pero ya no. La otra estábamos de baja. Pero bueno, hoy, ¿de qué nos va a hablar? Es volver de alguna forma, si me permites, a los orígenes, porque tu tesis doctoral es sobre derecho penal económico. Es sobre derecho penal económico y sobre los problemas dogmáticos y político-criminales que el derecho penal económico hoy plantea. Realmente, y no tengo que decirles a todos ustedes, lo verán o los que hagan la especialidad de penal o simplemente basta con leer un periódico o oír la noticia de un medio de comunicación, verán que la dimensión del contenido económico del derecho penal ha pasado en las últimas décadas a ser un signo de identidad de la criminalidad de la época que nos ha tocado vivir, por razones complejas, pero es así. Y el tema es las respuestas que se da frente a ese tipo de criminalidad, las respuestas que debe dar el derecho penal plantean, la política criminal, por tanto, plantean problemas dogmáticos y las viejas herramientas construidas en torno a los delitos contra la vida, fundamentalmente, sirven y en qué medida pueden servir o qué modificaciones requieren para dar respuesta a principios de responsabilidad penal ahí. Y sin más, les dejo con el profesor Muñoz Conde, que es al que han venido a escuchar y no a mí. Bueno, me voy a la... Donde tú quieras. Tengo allí... Sí, lo ponemos.
profesor. Yo creo que así funciona. Hola, buenas tardes. Bueno, como es lógico, en primer lugar decir que para mí es un gran honor y un enorme placer estar aquí una vez más, no sé cuántas veces llevo viniendo a estos cursos y a otros actos y actividades académicas de esta universidad y concretamente del Departamento de Derecho Penal. Pero para mí, además de la habitualidad, el estar aquí tiene un significado especial. El significado especial se debe a que efectivamente, no digo que la máxima distinción, porque he tenido otras, pero cada uno sabe que hay cierto nivel entre los méritos que uno puede aportar y para mí, lo digo abiertamente, el ser doctor honoris causa por una universidad que este año cumple su 8º centenario, su 8º centenario, y teniendo el nivel y la repercusión mundial que tiene esta universidad, una de las más antiguas del mundo, pues pueden imaginar que evidentemente estar aquí siempre es venir al sitio donde más se me ha concedido el máximo honor, donde más se me ha gratificado académicamente. Pero obviamente eso se debe también, eso lo tengo que repetir, porque en el mundo hay que tener también amigos, en el ámbito académico a veces no es tan fácil. Yo me siento muy vinculado a esta universidad, pero concretamente a través del derecho penal, por Ignacio Verdugo, cuando era un joven ayudante, titular, catedrático y, por supuesto, también rector. Por cierto, mi doctorado honoris causa se dio cuando él no era rector, todo hay que decirlo. Pero, sin duda, a través de él, yo me he vinculado aquí a un grupo de jóvenes penalistas, discípulos directos de Ignacio Verdugo, de algún modo indirectos también míos, con los que me siento plenamente identificado. Yo recuerdo que el día antes de mi doctorado honoris causa, la ceremonia oficial en latín, aquí se me hizo, en el Fonseca, una especie de homenaje lúdico con una orquesta de jazz, en el que la verdad no sé por qué no terminé tocando, me sentí un poco acomplejado. Y todo el mundo lo pasó muy bien, porque yo creo que el mundo académico no es solo distinciones y actos como este tipo, sino también pasarlo bien y pasarlo bien con los amigos. Yo creo que aquí tengo muy buenos amigos y eso se demostró aquel día y se sigue demostrando. Aquí está Ana Pérez Cepeda, que también desde hace mucho tiempo me ha acompañado, incluso a viajes. Esta vez no has ido a la India, pero la próxima vez irás y en todo caso siempre en contacto con ella hace que cuando nos vemos aquí de nuevo siempre me lleve una gran alegría. Pero bueno, una vez dicho esto, que es notorio y que es algo en lo que no quiero insistir porque es archi conocido, yo tengo que hablar una vez más de algún tema. Siempre procuro, porque esto siempre suele ser los cursos de enero después de las Navidades. Y cuando empiezo a pensar en lo que voy a hacer cuando comience el año a renovar mi vida, yo estoy ya jubilado, pero bueno, algo siempre pienso que tengo que hacer todavía en el mundo académico, lo primero que me enfrento es con la conferencia de Salamanca. Y recuerdo alguna anterior, están en internet, pero no puedo repetirlas, claro. Y siempre hay temas. En derecho penal, desgraciadamente, siempre hay temas de actualidad. Unos son más amenos, otros son más aburridos, unos son más técnicos, otros son más directamente relacionados con los medios de comunicación y la opinión pública. Y he elegido casi siempre los temas que en algún momento han estado más de moda, no ya en los medios o en la opinión pública, sino también más de moda entre los especialistas. Al fin y al cabo, yo tengo que hablar de derecho penal y no asistir a un programa de televisión a entretener a la gente contándole anécdotas. Y desde luego hay temas que son complejos y difíciles y en los que el derecho penal patina. El derecho penal sirve para muy poco, pero en el tema del que les voy a hablar, en el tema de la delincuencia económica, en un sentido muy amplio, incluyendo la corrupción, la delincuencia económica empresarial, la delincuencia incluso medioambiental, etcétera, el derecho penal se enfrenta a un fenómeno para el que no está capacitado, o por lo menos para el que todavía su instrumental no tiene el nivel requerido para enfrentarse directamente y solucionarlo o apoyar una solución que pueda tener en los momentos actuales, puesto que la delincuencia económica es uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad moderna. Es por un lado un problema
que está antes de lo que el penalista debe de hacer, que es interpretar, hacer lo que se llama, por tradición, de la influencia de la dogmática alemana, dogmática, que en definitiva es sistematizar e interpretar las leyes penales, sino también influir o decir qué es lo que se puede hacer a la hora de hacer esas leyes penales. Esa sería la misión principal del poder legislativo, el gobierno, en función también de sus relaciones, tenga o no mayoría, o la consiga en unión con otros partidos en el poder legislativo para hacer las normas penales. Y en principio, cuando se trata de resolver el problema a nivel político criminal, uno mira al legislador, eso casi siempre pasa, la gente siempre quiere que las leyes solucionen los problemas. Y las leyes se crean en un momento aislado del caso concreto, de veces se hacen leyes que a lo mejor nunca llegan a aplicarse o para casos que a lo mejor solo alguna vez se dan en la realidad, porque a partir de ahí, y una vez creada la ley tiene que pasar por otros filtros, y están nada más y nada menos que los filtros de la investigación y de toda la administración de justicia, más la ejecución penal. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es la misión principal de la política criminal, que es la creación de las normas penales. ¿Qué puede aportar el derecho penal a que la delincuencia económica no desaparezca totalmente, pero sí se reduzca a unos límites más o menos asumibles? Bueno, el mundo económico es un mundo que casi a veces parece una jungla de la selva. Es difícil conseguir que haya una justa distribución de la riqueza y que se satisfajan las necesidades de acuerdo con lo que cada uno pueda aportar o con lo que cada uno pueda necesitar, que es lo que decía Carlos Marx, que hoy no está de moda, pero decía cosas interesantes en el programa de Gotha. A cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus posibilidades. Evidentemente es muy difícil, por no decir imposible, terminar con la desigualdad, que es tanto como terminar con la injusticia, con el dolor y con la muerte en el planeta. Yo creo que la medicina y el derecho tienen asegurada la vida para siempre, porque sería difícil imaginar una sociedad en la que no existiera la injusticia, el dolor y la muerte. Pero evidentemente, desde los tiempos de la Edad de Piedra hasta hoy, algo se ha avanzado. En el mundo de la medicina, sin duda. En el mundo del derecho a veces tengo dudas. Pero bueno, algo puede hacer el derecho para conseguir un poquito de justicia social, un poco de que la riqueza, la economía, no sea solo de unos pocos en perjuicio de la mayoría, sino que se pueda conseguir un bienestar mínimo para los más necesitados y que los más afortunados puedan disfrutar sin tener demasiados problemas de conciencia. ¿Qué puede aportar el derecho penal? Yo creo que muy poco. Porque no es la tarea principal. Mientras que hablamos de homicidios, asesinatos, robos y violaciones, inmediatamente pensamos en el derecho penal. Cuando hablamos de información privilegiada en el mercado de valores, cuando hablamos de fraudes fiscales, de delincuencia transnacional y corrupción internacional, etcétera, vemos que ahí empiezan a incidir otras ramas del derecho y decisiones políticas en las que el derecho penal aparece un poco como un fantasma, que alguna vez puede de algún modo invocarse para solucionar el problema, pero todo el mundo sabe que llega tarde y casi siempre y de una forma ineficaz. Hay otras ramas del derecho comercial, civil, en sentido amplio, el derecho administrativo, que obviamente aportan o deben de aportar soluciones al mundo de la economía. ¿Qué es lo que hace el derecho penal? Pues poco. En principio se supone que si las normas tributarias dicen que hay que pagar los impuestos, pues la gente pagará los impuestos. Si no, las propias normas tributarias sancionarán al defraudador fiscal. Y lo mismo en ámbito de cumplimiento de las obligaciones mercantiles, pacta sunt servanda, el derecho civil, la acción pauliana. Al final, el derecho penal penaliza las insolvencias, pero solo cuando hay fraude, porque en principio, mal que bien, la gente paga los impuestos, la gente cumple con sus obligaciones y, desde luego, también dejan de matar y de robar en principio, pero no porque lo diga el Código Penal,
porque el Código Penal castigue esos hechos, sino porque se aprenden a partir de un determinado proceso de socialización que hay cosas que no se pueden hacer, aunque se puedan hacer incluso impunemente. Si ese es el convencimiento que tiene la mayoría de la población, en principio el derecho penal no tendría por qué intervenir demasiado. La mayoría de las veces se cumplirían con las normas básicas, por ejemplo, en el mundo de la economía. Esto sería un desideratum, una especie de utopía, pero debemos de partir de ese modelo de referencia. Y entonces ver cuándo en ese modelo, sin embargo, tenemos que echar manos, recurrir al derecho penal. Y eso lo he dicho muchas veces desde que empecé y me di cuenta, en una época todavía de la dictadura franquista, que el derecho penal limitaba demasiado los derechos fundamentales de las personas, que penalizaba conductas que a mi juicio no debían de ser penalizadas porque no eran constitutivas de un delito, o no debían de serlo. Entonces, acuñé una expresión que ha tenido fortuna, que no es que yo sea el autor, pero bueno, ahí está mi introducción al derecho penal del año 75, donde desarrollaba lo que yo llamaba el principio de intervención mínima del derecho penal. El derecho penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a bienes jurídicos muy importantes. Ojo, coma, y en la medida en que no sean suficientes otros medios de solución de esos ataques, de esos conflictos. Y todo eso se tiene que hacer en un momento determinado a través del principio de legalidad, el otro gran principio, intervención mínima, y el de legalidad. Es decir, el legislador, el poder legislativo, ve los comportamientos que pueden ser calificados como muy graves y que pueden causar graves daños a bienes jurídicos, y la economía es un bien jurídico importante, o tiene en su interior bienes jurídicos importantes, y eleva a la categoría de delito de forma general y abstracta determinados comportamientos. En los códigos penales decimonónicos, que son los que mayoría todavía tenemos, o algunos se han modernizado, otros se han hecho nuevos, pero que siguen siendo la base de la codificación posterior en todos los países civilizados, esa tipificación se lleva a cabo a través de el hurto, el robo, los fraudes, la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, las insolvencias punibles y poco más. Y con eso, durante más o menos un siglo, los juristas, los penalistas, los tribunales se han aviado para castigar los ataques más graves a las relaciones, en aquel momento originariamente puramente patrimoniales, después ya en un ámbito más amplio que podemos llamar orden económico. Pues bien, en los últimos años, si poniendo así unas fechas cronológicas un poco arbitrarias, pongamos en los últimos 20, 30 años, el mundo económico empezó a cambiar, sobre todo empezó a globalizarse, a hacerse universal. Y pronto empezó a verse que había casos de ataques graves a bienes jurídicos importantes en el mundo de la economía que no encajaban en los tipos penales tradicionales que acabo de mencionarles. Naturalmente, el jurista siempre puede recurrir a una interpretación lo más extensiva posible, pero el principio de legalidad veda la analogía, sobre todo cuando es analogía contraria al reo. Y había casos que no entraban ni en el robo, ni en el hurto, ni en la estafa, etcétera, etcétera. No voy a aludir ahora al hurto del fluido eléctrico, que fue uno de los primeros casos que se puso de relieve a principios del siglo XX, pero otros muchos que empezaron a surgir y que sobre todo ya en los últimos años, con la introducción de las nuevas modernas tecnologías en el mundo de la economía, fundamentalmente de la informática, se descubrió que había que tipificar expresamente fraudes que a través de ese medio tecnológico se podían cometer y que quedaban impunes por no estar previstos específicamente. Bien, por ahí se empezó, en principio, casi en una furia legislativa que se representa perfectamente en el Código Penal español, que teóricamente es el mismo, vigente desde 1995, pero que ha sufrido desde entonces 30 reformas y algunas de muy alto calado, pues empezaron a tipificarse conductas que yo honestamente creía que no eran ninguna novedad. Miren ustedes, si hablamos de la estafa de crédito, sí, solicitar un crédito y no pagarlo, pero pensando en pagarlo si se viene a mejor fortuna, ¿es exactamente una estafa? Yo creo que es una modalidad de estafa, pero se tipifica expresamente en Alemania, sobre todo para evitar que se pueda dar un crédito demasiado fácil que después no se paga, con las consecuencias que puede eso tener negativas en el ámbito de la economía bancaria.
Después empezó a hablarse de la estafa de inversiones, se tipifica como tal, la publicidad fraudulenta, la facturación falsa. Pero miren, si miran esos tipos delictivos que están en el Código Penal del 95, verán que no son más que anticipaciones del delito de estafa, del fraude, a niveles anteriores a la consumación o incluso a la ejecución del fraude propiamente dicho. ¿Por qué? Porque puede afectar una facturación falsa en una gasolinera, una publicidad fraudulenta, a un mundo que ya no es el individual de engañar a Juan o a María, sino a un ente colectivo que forman parte del orden económico como son los consumidores, es decir, todos nosotros, que podemos picar a través de una publicidad fraudulenta o que nos podemos ver engañados a través de una facturación falsa, o invirtiendo nuestro dinero en una inversión que realmente resulta después que, como ha pasado tantas veces y aquí en España últimamente, eran absolutamente fraudulentas. Pero claro, con eso se tiene que recurrir a normativas extrapenales, se tiene que recurrir a una categoría de delitos que no eran corrientes en el derecho penal clásico, que es el delito de peligro, pero ya incluso el delito de peligro abstracto, que no requiere ni siquiera la verificación de un verdadero peligro en el caso concreto. Se tiene que recurrir a normas de carácter extrapenal. Eso quiere decir que a veces hay que saber más de derecho administrativo para tipificar algunos de estos delitos que de derecho penal propiamente dicho. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? Yo puedo interpretar un delito clásico a través de los módulos de interpretación que he aprendido en la asignatura de Derecho Penal. Pero cuando tengo que ver un reglamento que me cambia continuamente en materia fiscal, en materia de publicidad, etcétera, ya no tengo muy claro qué es lo que el derecho penal exactamente está castigando. Se difuminan los límites entre el puro ilícito administrativo y el verdadero ilícito penal. Como consecuencia de ello, se viola otro de los grandes principios del derecho penal clásico, el principio de lesividad. La conducta criminal lo es en la medida en que pueda por lo menos poner en peligro un bien jurídico concreto. Aquí tenemos bienes jurídicos indeterminados, los consumidores y desde luego la conducta basta con que sea infracciones de normas administrativas para que pueda ser convertido en delito, aunque no se compruebe en el caso concreto un peligro. Bien, esto naturalmente ha hecho que al final, por lo menos, y yo he seguido por mi parte especial, la evolución de estos delitos desde el Código del 95, no haya visto que se haya aplicado prácticamente nunca lo que era la gran novedad del Código del 95, lo que Hassenberg, querido maestro, ya fallecido, y la Escuela de Frankfurt llamaban el moderno derecho penal. Pero, de pronto, y en los muy últimos años, se está recurriendo desde el punto de vista político-criminal a la creación de otros delitos que son de una amplitud mucho mayor que los que acabo de mencionar y que tienen mucho que ver con la delincuencia económica. Por ejemplo, de las antiguas asociaciones criminosas o ilegales se ha pasado directamente a través de un concepto criminológico no muy bien delimitado a las organizaciones criminales, es decir, al crimen organizado. Y se tipifica como delito independiente. Es decir, si hay una organización criminal, la pertenencia a esa organización criminal es delictiva. Si además se comete un hecho delictivo, se comete ese hecho y entra en concurso con la organización criminal, que no es más que un acto anticipado del delito que se ha cometido posteriormente y que en principio debería quedar absorbido por el hecho posterior. Se le da una autonomía tan grande que ya no es como antes en la asociación ilícita, que normalmente tenía que ver con la delincuencia contra la seguridad del Estado y fundamentalmente contra las organizaciones terroristas, sino que en el Código Penal español, tras las últimas reformas, la organización criminal o el grupo criminal es aplicable en cualquier delito. Dos personas se ponen de acuerdo ahora en la Plaza Mayor para quitarle la cartera a alguien y eso ya es organización criminal o grupo criminal. Y además entrará la responsabilidad que corresponda si llegan a cometer el hurto. Y me parece eso una ampliación excesiva que habría que cuestionar en la medida en que se pueda aplicar de forma general en todos los delitos, incluso en los delitos no graves. Pero ahí no ha terminado la ampliación del derecho penal en esta materia. De pronto aparece algo que en principio tiene cierta lógica. Desde siempre se ha castigado la receptación de un delito patrimonial, aprovecharse de los productos de un delito de robo, por ejemplo.
Y en principio parece lógico que el delito no debe de ser una fuente de enriquecimiento para el autor del mismo. Pero no cabe duda de que cuando se ha cometido un delito, el lucro que este delito origine no es más que una posconsumación del delito originario. ¿Qué sentido tiene que a través de la figura, no ya de la receptación, que tiene una relación directa con el objeto que se acaba el sujeto de apoderar, sino con el lavado de activos, con el blanqueo de capitales, que se castiga de forma general, aunque sea procedente de cualquier delito, la utilización de los beneficios que se han obtenido de ese delito? Y eso es muy relativamente reciente. Eso comenzó a penalizarse en relación con el tráfico de drogas. Y en relación con el tráfico de drogas tenía cierto sentido, porque aparte de que es un problema grave y la generación del lucro enorme que genera el tráfico daba lugar después a que ese lucro se introdujera en el mercado legal de capitales, para acabar con el origen vamos a penalizar también la utilización de esos productos que se han obtenido, de esos beneficios que se han obtenido del delito de tráfico. Pero después se ha ido ampliando mucho más. Por ejemplo, un caso que puede afectar también a algunos países latinoamericanos y que en general es también de muy reciente creación. Me refiero a la corrupción internacional. Es evidente que hoy día se puede cometer un delito de corrupción por una empresa española en Perú, en Venezuela o en Canadá. Y eso genera un beneficio. Beneficio que se emplea legalmente en España, pero que tiene su origen en un delito cometido en otro país. Entonces, para la persecución de ese delito de blanqueo, de lavado, hay que prescindir un poco de si el delito en ese otro país se ha perseguido o no. Porque puede ser que en ese otro país el hecho de corrupción no haya sido perseguido. Sin embargo, aquí sigue siendo blanqueo. Casos de ese tipo se han dado frecuentemente, sobre todo porque para evitar la competencia entre las grandes empresas que se peleaban en muchos países para conseguir mejores ventajas de los gobiernos, han dicho no podemos corromper a esos gobiernos, tenemos que comportarnos, no como decía Cantinflas, como caballeros, porque se comportaban como lo que eran, pero querían comportarse honestamente. Vamos a marcar unas normas, vamos a penalizar también el blanqueo cuando proceda de un delito de corrupción en otro país. En otro país que tiene un régimen fiscal distinto, en otro país donde esa corrupción puede que no se haya perseguido, y entonces se le da al blanqueo una autonomía que la ha convertido probablemente en el delito de máxima aplicación hoy en día en la delincuencia económica. Los fiscales, cuando empiezan a tipificar por insolvencia, por delitos de administración desleal, por delito fiscal también, etcétera, terminan siempre diciendo, bueno, era un grupo, ¿no? Que gran delincuencia económica no se procede a través de un grupo más o menos organizado, sobre todo si además hay corrupción por medio. Bueno, pues acusamos además por organización criminal. Y después, como se ha empleado el dinero lavándolo en otro lugar, también, para que no quede ninguna laguna de punibilidad, por blanqueo de capitales. Yo no tengo nada en contra de eso, pero yo me acuerdo de la teoría del concurso de delitos y creo que cuando en una acusación hoy en día, en una delincuencia económica de gran escala, vinculada también a delitos de corrupción, se tienen 10 y 15 calificaciones de delitos, todos tienen que ser probados. Y algunos, probar uno supone que otros no se puedan probar o que se obstaculicen. Realmente lo que estoy viendo ahora en la praxis española es que al final el problema se soluciona intentando que unos declaren en contra de otros, dándole impunidad al testigo de cargo o al testigo protegido para que pueda acusar a otros sin cuya declaración la condena no sería posible. Entonces estamos ahí viendo cómo se está ampliando enormemente la política criminal, dando lugar a una tipificación de conductas que hace 20, 30 años no existían en la mente del penalista y por lo tanto tampoco en la del legislador. ¿Y qué puede hacer entonces el derecho penal? El derecho penal hace lo que ha podido, es decir, le han dado ese armamento y dicen los jueces y tribunales, bueno, ahora vamos a ver cómo lo interpretamos y vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica. Y ahora viene la misión de la dogmática para interpretar, en mi caso y la gente de mi generación, y yo creo que incluso de las más recientes también, unas normas que no eran las que pensábamos que era el derecho penal.
La mayoría de los que empezamos con el derecho penal tiene algo de morbo, también algo de interés, de protección de las víctimas, pero pensamos fundamentalmente, y sigue siendo el núcleo del derecho penal puro y duro, en delitos contra la vida, en delitos contra la integridad física, en delitos contra la libertad, en delitos contra la libertad sexual, hoy en día delitos de violencia de género. Y eso un penalista tiene que dominarlo, un penalista tiene que decir esto es lo mío. De insolvencia, de mercado de valores, yo ahí realmente no sé, tengo que llamar a alguien que sepa más que yo para saber exactamente qué es lo que ahí puede ser castigado. Pero en lo que es el derecho penal nuclear central, ahí sí tengo que decir algo, y ahí creo que el penalista siempre tendrá un campo propio donde nadie le va a hacer la competencia. Sin embargo, en esta materia yo es que creo que hay una enorme hipocresía. El mundo económico es como es, el sistema es como es, el comunismo ha fracasado, el capitalismo ha dado una solución. No lo sé, yo veo que ahora en día en la delincuencia económica se ha complicado con la vinculación con la corrupción, porque el poder político y el poder económico van de la mano, y lo malo es que el poder económico se ha apoderado del poder político. Tenemos casos de financiación ilegal de partidos políticos, que ahora son delitos. Hasta hace poco no lo era, eran cuestiones de tipo puramente electoral administrativo. ¿Qué partido político no se financia de algún modo u otro, directa o indirectamente, de poderes financieros que saben que apoyando a ese partido, haciéndole publicidad en los medios de comunicación, pagando cantidades enormes para que la opinión pública se sensibilice y vote a ese partido puede ganar las elecciones? ¿Y por qué lo hace el poder económico? Porque sabe que ese partido político quedará de algún modo preso por haber conseguido el poder a través de la financiación, legal o ilegal. Pero en un principio esa financiación condiciona después las decisiones políticas. Se le va a conceder a esas empresas unos determinados beneficios, se le va a beneficiar, quizás en plan más de amiguismo que utilizando las normas jurídicas de la competencia leal. Y claro, ahí de pronto nos encontramos que hay una especie de habitualidad, la famosa adecuación social. ¿Cómo podemos utilizar esquemas de Suecia y de honestidad en el manejo de los bienes públicos en países, por poner un modelo, que después resulta que tampoco son tan modélicos, pero bueno, quizás lo sean en esta materia, nórdicos europeos, para otros países donde la corrupción es la norma general y en el poder político la corrupción es algo que es bastante habitual? No voy a citar ningún caso porque ustedes muchos son de países donde ahora mismo hay presidentes encarcelados o presidentes que están acusados de haber recibido sobornos de una gran empresa brasileña. A lo mejor la financiación como tal en esos países, en España es delito desde el año 2015, pero en muchos países, en la medida que yo lo he leído, no es en sí mismo delito. Sin embargo, la procedencia de esa financiación sí es delictiva, porque es un delito de corrupción, de cohecho. Entonces, claro, cuando venimos a ver el fenómeno siguiente para el blanqueo, que es el que ese dinero se introduce en países libres fiscalmente, los famosos offshore, donde ahí se refugia todo un dinero que queda opaco al fisco de los estados donde ese dinero se ha obtenido. Lo que hay en principio es un fraude fiscal, pero un fraude fiscal que de algún modo es consentido y del que nos enteramos después que en esos países hay cuentas de presidentes de gobiernos e incluso, según he leído en la prensa, hasta de la propia reina de Inglaterra. Hay que ser consciente de que si esto funciona así y los países poderosos lo consienten, si el sistema fiscal norteamericano no es el mismo que el sistema fiscal de Guinea, y no puede serlo por razones que todos comprendemos, será muy difícil introducir, y es un caso en el que tuve que intervenir, esquemas de la Texaco para conseguir el petróleo en Guinea Ecuatorial a través de una financiación compitiendo con las empresas rusas y chinas. Y después, cuando hay un proceso penal, se le quita cuando por fin el fiscal anticorrupción de los Estados Unidos consigue que la empresa Texaco se lleve la concesión que no se llevó la china o la rusa. Y cuando dice, ¿cómo se puede entonces afrontar este problema con la dogmática penal?
cuando aquí hay otra serie de condicionamientos ya de tipo político internacional que impiden que el derecho penal pueda actuar. Perdone que les diga esto con toda la claridad, pero así es como lo veo y así es como lo he experimentado en algunos casos en los que he intervenido. Sin embargo, hay algo en lo que yo querría incidir ahora, porque creo que dogmáticamente es un problema muy discutible y que puede ser una de las claves importantes para afrontar el problema de la delincuencia económica. En la dogmática hay dos problemas en esta materia fundamentalmente que yo identificaría como, primero, identificar a los verdaderos autores de la delincuencia económica. Los grandes poderes están en manos de personajes muy conocidos, con poder político, simplemente con poder económico, que están más allá de las normas penales. Identificar cuándo esas personas son responsables de los hechos ilícitos que se cometen en sus empresas, en sus actividades empresariales, sin intervenir directamente en ellas, pero sabiendo todo el mundo que son los que deciden, planifican ese tipo de actividades, es un tema de una gran complejidad con el que yo me he enfrentado alguna vez. He intentado utilizar el esquema de mi maestro Roxin, de todos conocidos, de la autoría mediata por control de aparatos de poder, que Roxin lo hizo para las SS del sistema nazi alemán y que después en toda América Latina se ha querido utilizar también para el tema de la violación de derechos humanos en las dictaduras, pero también en el ámbito económico. Yo creo que una empresa, por corrupta y delincuente y criminal que sea, no llega al nivel de las SS del nacionalsocialismo. No voy a entrar mucho en ese tema ahora, porque de algún modo es un problema muchas veces de prueba. Evidentemente, el que controla la actividad criminal, aunque no figure oficialmente en las actas de las decisiones, es un problema de investigación el identificar quién es el autor, que muchas veces es un administrador de hecho, que ni siquiera figura en el consejo de administración de esa empresa. Pero hay un tema que creo que, porque es de actualidad y porque en muchos países latinoamericanos ya está resuelto, con muchas críticas, y en otros aún no se ha abordado, que es el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es lo que de lo que voy a hablar en los minutos siguientes, para dejarles después tiempo, para que puedan, si quieren, preguntarme, porque después me avisan de que no hay tiempo y que hay que terminar y que a las 8:30 esto se tiene que cerrar. Yo creo que el tema de las personas jurídicas, de la responsabilidad penal, es un tema de una gran importancia y actualidad. Es más, si queremos afrontar realmente la delincuencia económica con medios eficaces para limitarla, para reducirla de algún modo, creo que al final tenemos que plantearnos si esos factores de riesgo, que son los que causan los grandes problemas a los grandes delitos financieros y económicos, pueden ser de algún modo también llamados a capítulo, es decir, pueden ser también convertidos en responsables penales de los hechos que a través de ellas se cometan. Evidentemente todo el mundo lo sabe, todos los hemos estudiado, incluso todavía en los libros lo decimos: societas delinquere non potest. Lo dijo el derecho romano y es un latinajo que todo el mundo entiende. La sociedad, la persona jurídica, no delinque, no puede delinquir. La responsabilidad penal está referida a la persona individual. Hay un concepto ontológico de acción, incluso de acción final o causal, que solo se puede predicar de las personas físicas cuando actúan u omiten algunas acciones que tienen que o deben realizar. Y no digamos cuando a eso le añadimos el componente psicológico. La responsabilidad penal se basa, llamado principio de culpabilidad. Estoy hablando, como ven ustedes, de principios básicos y elementales del derecho penal. Empecé con legalidad, lesividad, intervención mínima, y ahora tengo que hablarles del principio de culpabilidad. ¿Dolo o culpa? Me gusta más la expresión imprudencia, porque culpa y culpabilidad se confunden. El dolo y la negligencia o la imprudencia. ¿Cómo se puede decir que una sociedad actúa dolosamente? El dolo es intención y voluntad de cometer un delito, y son elementos, categorías psíquicas, psicológicas del ser humano como persona física individual. Una corporación, una sociedad, un banco no puede actuar dolosa o culposamente. Entonces, si decimos que puede ser sancionado penalmente, nos hemos cargado el principio de culpabilidad. Luego, visión alemana del asunto, que curiosamente en otras cosas han sido siempre los maestros indiscutibles en la dogmática penal,
y que a lo mejor quizás por eso se han aferrado a que la sociedad, la persona jurídica, la persona moral no puede delinquir, no puede ser hecha responsable de los hechos delictivos que se hayan cometido en su nombre y en su representación y en su provecho. Y bueno, dice, pues si esto no es derecho penal habrá que buscarse otro nombre, porque lo que está claro es que si una persona jurídica se utiliza, o sea, a través de la misma, las personas que la representan y la dirigen cometen hechos delictivos en beneficio de esa persona jurídica, díganme ustedes qué hacemos ahora con la persona jurídica. Es importante, por supuesto, partir de algo que no debemos olvidar. Se trata también de meter en la cárcel a la persona física individual, sin duda. Ahí se trata de una responsabilidad heterónoma, no autónoma de la persona jurídica. Pero una vez que tengamos el primer paso dado, la exigencia de responsabilidad a la persona individual que haya cometido directamente el hecho delictivo, habrá que ver de qué responde la persona jurídica. Es curioso que en Alemania, en cualquier otro país del mundo, o de penalistas de cualquier procedencia, que digan que la sociedad no puede delinquir, que mantengan el principio romano de societas delinquere non potest, admitan, sin embargo, que la persona jurídica sí puede ser hecha responsable de otra forma, civilmente, administrativamente, que puede ser declarada responsable civilmente, con las consecuencias que de ello se derive, y que puede ser sancionada también administrativamente. Hoy en día, una sociedad que defraude a Hacienda, al fisco, será sancionada por el fisco con sanciones pecuniarias muy severas. ¿Qué diferencia hay el que sea una simple infracción administrativa o un delito o un fraude fiscal? En ambos casos, la persona jurídica es el instrumento en el que se ha realizado ese fraude fiscal. Y las personas que han realizado ese fraude fiscal van a ir a la cárcel porque individualmente son responsables de eso. ¿Y ahora qué hacemos? No, la persona jurídica es otra cosa. Esa tiene que ser sancionada de otra manera. Claro, si mantenemos el principio de culpabilidad tal como lo concebimos tradicionalmente, como una categoría ontológica, psicológica del ser humano, como intención y voluntad o como a falta de cuidado debido en las gestiones, en las actividades de la vida ordinaria. Claro, a partir de ahí hay que reconocer que además no tuvo mucho éxito. Yo creo que a lo mejor tuvo éxito en América Latina, en algunos discípulos suyos directos en España, que todos conocemos, como Luis Arroyo y su grupo. El que en Alemania rompió una lanza a favor de la responsabilidad penal de la persona jurídica fue Klaus Tiedemann. Es curioso porque es un gran penalista, un hombre conocido, pero especialista en derecho penal económico. Y como tal especialista en derecho penal económico, cuando nadie era especialista en derecho penal económico, él ya se dedicó a eso, dijo, admitimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas o nos quedamos aquí sin una parte importante para atacar la delincuencia económica. Y para ello se inventó una teoría que es la que la persona jurídica puede actuar culpablemente como un defecto de organización. Es decir, no podemos hablar de dolo y culpa como las categorías ontológicas del ser físico, de la persona física individual, pero sí como una categoría específica de la sociedad, de la persona jurídica, que es su propia organización. Esta idea ha hecho bastante fortuna en la dogmática penal más reciente española. Hay un especialista en la materia que es Carlos Gómez Jara, otro es Feijóo, un discípulo mío, acaba de publicar una monografía con un prólogo mío, por cierto, Alfonso Galán Muñoz, que han abondado en esta idea y han dicho es que la persona jurídica tiene un injusto propio, derivado de la existencia de un defecto preventivo, por incumplimiento de los deberes preventivos que el Estado ha impuesto a la persona jurídica para obligarle a involucrarse en la prevención de los delitos que se realicen en su seno. Si la persona jurídica no ha adoptado esas precauciones preventivas para evitar que en su seno o a través suya las personas que la administran o la representen puedan cometer hechos delictivos, entonces esa es la culpabilidad de la persona jurídica, que evidentemente es una culpabilidad distinta a la de las personas físicas e individuales. Y esto más recientemente, ya casi en los últimos años, y esto está, quizás algunos de ustedes lo sepan mejor que yo y hasta puedan estar actuando en su praxis en esta actividad,
cuando se ha planteado ¿y cómo sabemos si la persona jurídica ha adoptado esas precauciones preventivas para evitar que en su seno se cometan delitos? Y entonces aparece la famosa compliance, que se introduce en el Código Penal español también recientemente, en la reforma del 2015, y que según estoy viendo en colegas a los que conozco y en anuncios en internet, etcétera, está siendo una de las fuentes más lucrativas en muchos despachos profesionales de abogados que se están especializando en esta compliance, que es algo un poco raro, porque realmente es tanto como decirle a una persona: denme el control, como una especie de auditoría de las actividades que aquí se están realizando, y avísame o dile a la gente que se abstengan de cometer delitos. Hombre, ya lo sé, no le voy a decir cometan delitos o cométanlo de forma que no nos enteremos. El compliance agent, el agente de la compliance, es un señor que parece, o compliance officer, que tiene que estar ya contratado por la empresa y tener lo mismo que tiene un asesor en materia fiscal y otro en materia medioambiental, tener otro en materia de compliance para que le vaya diciendo qué actividades no pueden realizarse. Yo les puedo decir que los compañeros que se dedican a esto están ganando mucho dinero. No sé si están evitando que las personas jurídicas cometan más o menos delitos, pero evidentemente este es un tema que me parece que está ya en marcha debido a que en estos países donde existe la compliance se ha aprobado ya en México desde la Constitución, de la reforma constitucional en el 2012, está ya en varios estados, incluido el Código Penal Federal. No sé, en Brasil, por supuesto, fue pionero con la ley de crímenes medioambientales, en España desde el 2010 y ahora con la reforma del 2015, en Holanda, en Francia, y ahí están los irreductibles germanos. Principio de culpabilidad, no cabe la persona jurídica. Bueno, ellos tienen una magnífica ley de infracciones administrativas. La justicia allí funciona bastante más rápida y eficazmente que en otros países. No sé si necesitan o requieren de este instrumento legislativo que a mí me parece que es indispensable para, de algún modo, controlar las actividades de las personas jurídicas, porque son en sí mismos factores de riesgo. Factores de riesgo también medioambiental, cuando se dedican a actividades que pueden polucionar el medio ambiente, también de corrupción del político al que corrompen para que les dé determinados beneficios, y en general de blanqueo, de delito fiscal y de todo tipo de delitos económicos. Se puede fundamentar la responsabilidad penal, como les he dicho. También se puede aplicar una categoría jurídica, como es la del incremento de riesgo, de mi maestro Claus Rosín, una vez más, que a él no se le ocurriría probablemente. Tengan en cuenta que Rosín tiene ya 87 años y es un hombre de una formación dogmática que nadie puede negar. Pero, como él mismo me ha dicho muchas veces, en estos temas, cuando se ha discutido si su teoría de la autoría mediata por aparato de poder, que él sacó con mucha valentía en los años 60, cuando de eso en Alemania no se podía hablar, para justificar por qué Eichmann era verdadero autor del Holocausto, o uno de los autores del Holocausto, por estar dentro del aparato de poder de las SS. Cuando se le ha planteado esta posibilidad, incluso por Kai ambos o por mí mismo, de que se pueda aplicar esto también en el ámbito empresarial, me ha dicho: no es la imagen que yo tenía cuando saqué esta teoría el año 62 en Alemania, que le costó hasta el punto de que ese artículo fue vetado y tardó mucho en publicarse. Cuando cayó el muro de Berlín, entonces lo aplicaron a los de la DDR. Pero en fin, esa es otra historia de la que no me voy a ocupar ahora. Pero en fin, la teoría de Rosín de la imputación objetiva se basa fundamentalmente en el incremento del riesgo. Independientemente ya de la famosa culpabilidad, que en la persona jurídica no es exactamente igual que en la persona física, lo que sí está claro es que la persona jurídica es un factor de riesgo y que la persona jurídica, cuando actúa ilícitamente, cuando no se atiene a los planes preventivos que le ha impuesto el Estado para el control de sus actividades, está incrementando el riesgo de que esos hechos se produzcan. Y ya con eso tendríamos por lo menos la base objetiva para imputar a la persona jurídica con la teoría de Rosín de la imputación objetiva. Creo que hoy en día, y no quiero alargarme mucho, me interesaría mucho saber su opinión, no podemos en el momento actual y con la crisis económica que asola a los países todavía, no solo desde el 2008, y ante la realidad que estamos viviendo, discutir sobre si las personas jurídicas pueden o no ser culpables, porque esto me recuerda a la discusión medieval sobre el sexo de los ángeles. Y sobre todo, nos puede pasar, como en la fábula de Samaniego,
que a su vez tomaba del famoso fabulista griego Esopo, de los dos conejitos que empiezan a discutir cuando oyen los ladridos de los perros que lo persiguen, si eran galgos o eran podencos. Y la discusión fue apasionante, hasta el punto de que llegaron los perros y se los comieron. Es decir, no podemos hacer discusiones puramente doctrinales y dividirnos en favor o en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tenemos que afrontar ese tema con la convicción de que por vía penal, que creo que es la adecuada, porque van en el mismo proceso en el que serán imputados, acusados y en su caso condenados las personas físicas que han cometido el delito, o por otra vía separada de la penal, la persona jurídica no puede quedar inmune e impune de los hechos delictivos en el ámbito económico en el que ella se mueve. Yo tengo para esta final de esta conferencia una serie de casos concretos. Quizás sea demasiado tiempo de hablarles de ellos, porque habría que ver los casos en que la persona jurídica no tiene ninguna responsabilidad porque el representante individual actúa por su cuenta y riesgo, fuera de sus poderes estatutarios, o que el representante individual incluso perjudique a la persona jurídica, como ha pasado en España con unas crisis bancarias como el de Bankia o últimamente el Banco Popular, donde la persona jurídica ha resultado incluso perjudicada, hasta el punto de que el Banco Popular ha tenido que ser absorbido por el Santander. Podría plantearles también el caso, que puede tener una repercusión política ahora mismo en España, de que una persona jurídica desaparezca y aparezca otra, que tiene otro nombre, pero todo el mundo sabe que es la misma que había antes, pero ya la que podía haber sido responsable ya no lo es, porque ahora hay una nueva con otro nombre. Todos estos son casos que están resueltos ya legislativamente. Cuando haya una filial y sea la matriz la que haya sido acusada y haya creado una filial u otra con distinto nombre para evadir su responsabilidad, evidentemente, en la medida en que haya identidad de personas, etcétera, puede ser ella también responsable. Lo digo porque ahora mismo hay un partido que ha sido condenado, el de Convergencia en Cataluña, no tiene nada que ver con el problema catalán ahora, en todo caso sería otro tema distinto, que desapareció y se convirtió en otro partido. El partido originario ha sido condenado nada menos que a 6,5 millones de euros de responsabilidad no penal, porque entonces no había la responsabilidad penal del partido político, que en España ya existe desde el 2015 o 2012, pero bueno, por la vía de haberse lucrado con la corrupción que hubo nada más y nada menos que en el Palau, el Palacio de la Ópera de Barcelona, donde un señor casaba a sus hijas allí con el dinero del Palau y después le cobraba la mitad al consuegro y cosas por el estilo. Esa condena, que es reciente, que acaba de pronunciarse el día de ayer, el nuevo partido, que todo el mundo sabe, se puede ver que es continuación del que ha sido condenado, dice: nosotros no tenemos nada que ver. Realmente es así. Puede suceder eso. Creo que son casos que en el ámbito, una vez que asumamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo creo que serán casos muy concretos y muy interesantes de resolver, donde habrá que empezar a tener una cierta imaginación para evitar que al final, después de haber asumido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto no sirva para nada, porque haya miles de trucos que, como dice el refrán español, quien hace la ley hace la trampa, y al final esto se quede, como tantas cosas de las modernas reformas penales, en agua de borraja, es decir, en nada. Y para terminar, solo decirle que, como diría Kipling, esa es otra historia. Lo único que podemos hacer ahora es que los que se han aprovechado de las grietas y defectos del sistema o de la propia complejidad e ineficacia del sistema no queden cubiertos, como los antiguos monarcas absolutos, por el manto de la impunidad que les sitúe más allá del bien y del mal, de nuevo solos responsables ante Dios y ante la historia. De momento nada más, queda a su disposición y muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Tienen ahora, como ya les he anunciado hoy, hasta las 8:30 tenemos de tiempo para poder dialogar con el profesor Muñoz Conde. Sí les pediría que quien tome la palabra pues no dicte una conferencia paralela, pero bueno, aparte de eso, naturalmente pueden preguntar todo lo que deseen.
hay ninguna pregunta. Sí, anímalo tú. Por favor. Yo entiendo que el tema es complejo y demás. Sí, por favor. Aló, muchas gracias. Roberto Iglesias, de Costa Rica. Me parece que en muchos países latinoamericanos estamos viviendo un poco esto que narraba el profesor. Hay un exceso de persecución del Estado. Yo no soy penalista, pero la situación es bastante notable en muchos de estos países latinoamericanos, en donde se percibe una gran persecución de las instituciones del Estado, administraciones del Poder Ejecutivo y judicial, también penales, por el tema del lavado de dinero. Ahora todo se ha convertido en lavado de dinero y paralelamente se han emitido leyes como la famosa ley de extinción del dominio en muchos países de Latinoamérica, que han erosionado libertades fundamentales, libertades como el derecho de propiedad, el derecho de comerciar. Hay un exceso de controles para todo el mundo. Estamos, digamos, sufriendo el embate de las instituciones estatales justos por pecadores. Me parece que eso está afectando a la sociedad como un todo, en distintos aspectos y fundamentalmente en derechos esenciales, con protección constitucional. Y muchos creemos que el Estado más bien se está aprovechando de esta persecución del lavado de dinero para efectos de control tributario y controlar, digamos, los ingresos y declaraciones fiscales de las personas. Me parece que hay un interés adicional ahí que distorsiona el propósito que me parece a mí que debe tener esto, que es la persecución de las verdaderas organizaciones criminales. Gracias. Tiene un país que se ha visto muy comprometido últimamente porque, bueno, pues, ellos dicen ellos. No tengo por qué adivinar si este señor que pende aquí el dinero ha cometido un fraude fiscal en su país. Bueno, me refiero concretamente al caso de Panamá, los papeles de Panamá, ¿no? Y ellos dicen, ¿por qué nos van a declarar una especie de paraíso fiscal? Aquí la gente paga el impuesto que tienen que pagar en Panamá. Si no lo han pagado en su país de origen, ese no es mi tema. Pero claro, yo realmente el blanqueo lo veo como un delito muy raro y muy complicado. La prueba es que hace 50 años no existía. Es cuando yo empecé a estudiar Derecho Penal. La verdad es que yo creo que es una necesidad criminal evitar que la gente que ha cometido un delito, sobre todo un delito que da grandes beneficios, narcotráfico, pero un gran fraude fiscal, no puedan después rentabilizar los beneficios de ese delito. El tema está en que muchas veces, si se puede castigar en el país de origen el delito, y el delito ya es un fraude fiscal o un narcotráfico, no veo muy claramente el por qué se le puede castigar además también por blanqueo. Es decir, si yo estafo a alguien, o le robo a alguien el dinero y con ese dinero después me compro una casa, que me castiguen por robo lo veo normal. Lo que no sé por qué me tienen que castigar porque con ese dinero yo me haya comprado un carro o una casa. Y si además resulta que se lo he comprado a mi amante o a mi esposa o a mi amiga o a mi amigo, no sé por qué mi amiga amante tiene que ser castigada también por favorecimiento. O sea que yo creo que es un delito que, puesto a aplicarlo como está redactado en el Código Penal Español y en la mayoría de los países, y además con ámbito transnacional, tiene una amplitud desmesurada. Pero ahora mismo es el instrumento que más se utiliza por la Fiscalía y, por supuesto, también, aunque el Tribunal Supremo a veces la jurisprudencia ha limitado un poco la amplitud de ese delito, pero también por los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de todo, el dinero que no huele fluye por un lado o por otro, se utiliza. Lo de Odebrecht, y pongo nombre y apellido porque sería absurdo no ponerlo cuando todos lo sabemos y aparece diariamente en la prensa, ha inundado a casi todos los gobiernos latinoamericanos, por lo menos 3 o 4, y de ellos muy importantes. Ha financiado partidos en un país, concretamente Perú, donde la financiación en sí misma de un partido no es delictiva, es un problema administrativo. Pero claro, el dinero procede de un acto de corrupción. Yo, cuando he leído esto en la prensa, no me ha aclarado mucho, pero sí sé que, por ejemplo, en Perú ahora mismo hay 2 o 3 presidentes involucrados por este tema.
no digamos en Costa Rica, en otros países, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy peligroso utilizar un instrumento que después de todo no se basa muchas veces en una prueba del delito originario. Porque si hay un delito originario y además se castiga el blanqueo, bueno, podríamos establecer si hay concursos de leyes, concursos de delitos, pero lo que no puedo entender es que ya se castigue el blanqueo sin que el hecho originario sea delictivo. Y sin embargo eso está sucediendo. Es decir, que al final se ha transformado en una especie de alternativa, cuando no conjuntamente, con el fraude fiscal. Usted no ha pagado los impuestos correspondientes y además con ese dinero lo ha utilizado en una campaña legal, pero ya el origen lo ha viciado y hay además blanqueo. O sea, quiero decir por eso que le doy mi opinión, quizás porque en esto me he quedado anticuado, de que no veo esa tendencia con simpatía. Por otra parte, como pasa siempre, en la medida en que pueda ser eficaz para luchar contra la delincuencia económica y sirva para rescatar activos que han quedado opacos fiscalmente o que procedan de graves delitos como narcotráfico, pues puede ser una medida de política criminal interesante. Lo que ya no veo que sea tan asumible es que en el Código Penal español cualquier delito, cualquiera, lo dice expresamente, pueda dar lugar a un blanqueo de capitales y que ya el hurto de una cartera, si el sujeto la emplea para tomarse una pizza, puede ser castigado como blanqueo de capitales. Es que tal como está redactado el tipo del blanqueo de capitales hoy en día, es prácticamente, si usted gana dinero con el delito, aunque sea un delito menor, usted no puede utilizar ese dinero para tener algún tipo de beneficio. Y eso creo que mi maestro Maura, por cierto, un gran nazi, la gente lo ha leído menos, pero tengo un artículo sobre el pasado nazi de Reinhard Maura, que no tuvo tanto éxito como Metzger, el penalista, y el libro, pero Maura fue un hombre muy importante en la época nazi. Pero el libro suyo, traducido, después en Chile también, pero la mejor traducción fue la que hizo Córdoba Roda en España en los años 60, Maura tenía una teoría de los llamados copenados actos posteriores, es decir, actos que ya están penados en el delito anterior, que son nada más que posconsumación. Él decía que no se podía castigar el delito que estaba copenado ya en el delito anterior porque era un tirar de la misma cuerda. Eso hoy en día en el blanqueo es todo lo contrario. Le digo mi opinión, es decir, sin embargo, legalmente le tengo que decir que hoy todo eso por blanqueo se puede condenar sin ninguna duda. La ley lo permite. Por favor. Buenas tardes. Julio César de Solar, justamente del Perú. Bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en una investigación justamente de lavado de activos, precisamente en el caso del partido de Nadine Heredia o Ollantaytamala. En este caso, lo que se está... ¿Qué partido? Nadine Heredia es la esposa de Ollantaytamala, el expresidente del Perú. Hay una investigación sobre justamente el lavado de activos contra ellos por el financiamiento de la campaña. En esta investigación lo que se ha detectado es que el partido político ha declarado ingresos para la campaña asignados a personas que no han aportado a la campaña. Entonces, ahí es donde se presume la existencia de un dinero mal habido, porque no se precisa el origen de las aportaciones para la campaña. Sin embargo, mi pregunta se ciñe a qué es lo que se pretende sancionar con esta investigación o con esta tipificación penal. La conducta de la empresa que para beneficiarse con las obras paga una comisión, sea a un funcionario público, sea de alto nivel, o sea al propio presidente, o si se pretende sancionar al funcionario en sí, porque lo que se está hablando de un delito económico es de la empresa que participa en perjuicio de las otras empresas, o es de la empresa que se beneficia o perjudica al Estado. ¿Cuál es lo que básicamente busca sancionar este delito económico de la competencia leal de las empresas? Bien, vamos, no lo entiendo muy bien, se refiere al caso de Perú, ¿no? No, en general. O en general, pero ha dicho el partido político determinado, bueno. Claro, hay un partido político, el partido político del presidente Ollantaytamala. Eso no tiene que ver. Mi pregunta, vamos a ver. En el caso del lavado de activos, ¿se pretende sancionar a la empresa que paga una comisión
para beneficiarse con la obra. Eso es corrupción ya de entrada. Claro, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que busca la calificación del lavado activo? Eso es lo que antes le estaba diciendo. Ya hay corrupción, por lo tanto, el dinero que ahí después se haya empleado para una cosa o para otra, que puede haberse empleado, porque es que el tema es complicado. Yo, la verdad, estoy en esto casi por lo que la información que tengo por los medios de comunicación. En España ahora mismo está un proceso concreto, uno de los muchos que tiene la llamada Gürtel. Vamos a ver, en principio lo que se pretende es reducir a algo que en principio antes del 2015 no era delito. Era financiación ilegal de los partidos políticos. Ahí había unas normas administrativas que se incumplían, no se podía pagar más de 100.000 euros, bueno, se pagaba con cuentas indirectas, etcétera, pero todo eso eran cuestiones administrativas, no penales, salvo que fuera un delito electoral, que nunca se aplicó, por cierto. Pero claro, el tema es que, en principio, por ejemplo, en el caso digo lo de Perú, porque es el que me ha chocado un poco, uno de los partidos, y concretamente uno de ellos, el presidente está ahora en la cárcel, era cuando todavía no tenía cargo político. Era un señor que se presentaba a unas elecciones y obtuvo una financiación de una empresa brasileña. Independientemente de que la financiación infringiera las normas electorales y que hubiera ahí algún ilícito de tipo electoral administrativo, claro, pero dicen es que procedía de un acto de corrupción, pero de corrupción de un particular, cuando todavía no tenía una función pública. Es decir, yo veo que aquí hay una cierta confusión y que los partidos políticos, que son en definitiva los legisladores el día de mañana o cuando ganan las elecciones o cuando con otros partidos políticos en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado hacen las normas penales, deben de ser menos hipócritas, más honestos. Si ha habido financiación ilegal y se han obtenido financiación de empresas, eso en principio no ya es solo delito ahora, sino que en la medida en que eso haya supuesto una especie de acto preparatorio, de tentativa o de consumación de un delito de cohecho, no debe de quedar impune, independientemente de que después se pueda meter mano por blanqueo de capitales. Es decir, que aquí de lo que se trata es decir, yo he financiado a un partido político que una vez que ganó las elecciones me ha concedido tal tipo de actividades, concesiones de obras públicas, que es lo que ha ocurrido en España, independientemente del partido que sea, me da igual. Yo no tengo por qué defender a nadie, pero tampoco acusar gratuitamente, es lo que estoy leyendo. Y a mí me extraña que la actitud de algunos sea decir, bueno, eso eran temas administrativos, eso ha sido uno de los grandes cánceres de la democracia española en los últimos años. ¿Y por qué? Porque eso es corrupción. Que después haya además blanqueo, que es lo que hacen todos los fiscales ahora, porque tienen esa posibilidad, me parece bien, ¿vale? Si se puede castigar además por blanqueo o por fraude fiscal, pues está bien si existen esos delitos, pero yo creo que no hay que olvidar que aquí de lo que se trata, y quizás debía de haber dicho, problemas político-criminales de la delincuencia económica y de la corrupción, porque lo he dicho de pasada, pero desde luego hoy en día la delincuencia económica se da por la enorme connivencia y estrecha relación que existe entre el poder económico y el poder político. Y el problema fundamental es que las decisiones políticas estén condicionadas por el poder económico, de forma abierta o de forma no tan abierta. Y eso casi siempre da lugar a corrupción. Si se favorece a determinados poderes económicos desde el poder político, es porque realmente ese poder económico está favoreciendo al poder político a través de dádivas, a través de apoyos de tipo económico. Y yo creo que eso es lo que había que poner de relieve. Por supuesto, que además haya blanqueo, seguro, porque hoy en día ese dinero, como no se declara, como no se reconoce oficialmente porque es ilegal, aunque fuera ilegal administrativamente, aparece en las Islas Caimán, no ha sido declarado fiscalmente, por lo tanto tenemos delito fiscal y además, pues, según la regulación actual y el estado de la jurisprudencia, también blanqueo de capitales. De modo que esa es mi opinión respecto a este fenómeno, que es un fenómeno realmente muy preocupante y que está de gran actualidad. La última fila. Ahí desde allí se escucha mal, lo digo por la resonancia. Buenas noches. Franklin Jurado de Venezuela. Doctor, gracias por su intervención, de verdad, por ilustrarnos a nosotros. Nosotros los venezolanos, el día de hoy, nos preocupa de verdad, lamentablemente, la forma flagrante con el que el gobierno de Nicolás Maduro está siendo sometido a los venezolanos a través del narcotráfico y a través del secuestro de los poderes.
Y para nadie es un secreto que en el Banco de Andorra y que la Comunidad Europea, los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, hay unas sanciones que le están dando al país. Quisiera que usted me diera la opinión en cómo se pudiera abordar ese caso, o es que acaso hay complicidad por parte de alguna de la Unión Europea, porque aquí hay muchos chavistas, y perdóname la expresión coloquial, estamos siendo muy estropeados los venezolanos. De hecho, antier mataron a un compañero que quiso simplemente sublegarse contra el Estado venezolano y flagrantemente y pidiendo auxilio lo asesinaron a la vista de toda la comunidad internacional, y la comunidad internacional no hace nada. Quisiera que usted me diera su respuesta en esto, con todo respeto, de verdad, cómo se pudiera abordar esa situación y ese flagelo que nos está asesinando día a día a todos los venezolanos. Seguro estoy que piso suelo venezolano y voy a estar encarcelado. Muchas gracias. Bueno, yo tengo todo el apoyo al pueblo venezolano, a ningún gobierno, ni venezolano de ningún tipo. Nunca he sido muy amigo de los políticos y políticos, además nunca me ha gustado la política. La situación de Venezuela, de todas formas, es muy difícil, porque evidentemente hay muchas cosas que son más que criticables, que son directamente delictivas, cometidas por el Estado, por sus representantes, también a lo mejor del otro bando. Pero, ojo, no vayamos a terminar en una guerra civil, y eso sería lo peor de todo, ¿no? Y ahí se están haciendo esfuerzos. El antiguo presidente del gobierno español, Luis Rodríguez Zapatero, que está intentando mediar en las dos partes. Yo siento enormemente, porque yo quiero mucho a Venezuela y tengo muchos amigos venezolanos, y he vivido allí en alguna época, tanto en Caracas como en Maracaibo, y sé que existe eso. Ahora, también es verdad que la situación de Venezuela es muy difícil. Tiene un aislamiento, el petróleo no está dando... Yo me acuerdo de una obra de teatro de Ignacio Cabrujas, o en una teleserie, que escribió una obra de teatro que yo les recomiendo lean a todos ustedes, El día que me quiera. Pero Cabrujas escribía entonces, poco antes de morir en un accidente de tráfico, una obra que se llamaba El día que se acabó el petróleo. Y algo de eso ya preconizaba, del día en que en Venezuela se acabara el petróleo o el negocio del petróleo estuviera mal controlado, mal dirigido. En Venezuela ha habido corrupción también antes de Maduro y antes de Chávez. Venezuela ha tenido mucha riqueza, creo que es un país rico, muy desigual, muy injusto, y a partir de ahí pues ha llegado a una situación que yo creo que debe tener una salida. Pero desde luego no es matando a nadie. Yo estoy en contra de cualquier acto de violencia, pero más no le puedo decir. Y desde luego, evidentemente, en Venezuela ahora mismo el fenómeno de la corrupción en el gobierno y fuera del gobierno es un hecho notorio. No puede ser de otra forma, con la inflación y con toda la crisis económica, social y política que tiene. Lo siento mucho y lo único que puedo decirles es que yo tengo mi solidaridad con el pueblo, no con ningún gobierno, con el pueblo venezolano. Buenas tardes. Mi nombre es María Gloria Bobadilla, de Paraguay. Violando el estatuto que nos pone el profesor Ignacio Verdugo, me permito recordarles de la tierra guaraní. Antes del año 1997, su presencia fue muy importante antes de la entrada en vigencia de nuestro código. Así que muchas gracias. Después de mucho tiempo vuelvo a verle y para mí es emocionante, sinceramente. El poder punitivo del Estado es tan amplio y desde luego legislaciones muy duras que usted acaba de decir en su alocución, y coincidirán conmigo todos los penalistas. Desde el sistema acusatorio en nuestros países, para mí es tan grande el fracaso en algunos casos del Ministerio Público, porque empieza con una fuerte investigación que es dada a la prensa y quien lo agranda en muchas ocasiones, violando el principio de inocencia, pero al final el proceso penal prescribe, se extingue o se repara el daño. En los casos de organización criminal casi nunca sucede algunas condenas, porque justamente entra a relucir lo que usted acaba de mencionar y los compañeros también, un estado de corrupción, un poder judicial poco independiente.
Y así podemos enumerar los diversos factores que hacen que no existan la cantidad de sentencias que la misma cantidad de causas de investigación. Entonces mi pregunta, y más bien también me querría llevar de este curso, ¿cuál es su opinión para que ese Ministerio Público realmente funcione y se llegue a unas condenas? Y mi preocupación va mucho más allá, porque soy una persona preocupada por mi Estado. ¿Y cómo recupera el dinero el Estado en algunas ocasiones cuando existen fuertes defraudaciones? Porque si bien el tribunal de sentencia condena a una reparación del daño, en la efectividad eso no ocurre. ¿Será que el Ministerio Público no tiene realmente la fuerza para poder llegar al fondo de la cuestión? Y en algunos casos la poca preparación, porque bien lo decía usted en su alocución, de que el derecho penal es solo una parte y a veces queremos encontrar toda la culpabilidad en el derecho penal de por qué no se solucionan las cosas en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar en estos aspectos que le acabo de detallar en esta breve alocución? Muchas gracias, maestro. Bueno, ahí sí que ya me pierdo, porque si entramos ahora en la tercera parte, política criminal, dogmática y aplicación del derecho penal en la Administración de Justicia, Ministerio Público, tribunales y ejecución penal, y además también recuperación de activos desaparecidos a través de los delitos económicos y de la corrupción. La verdad es que lo estamos viendo ahora aquí en España. Todos los asuntos de corrupción que se están juzgando en España empezaron a investigarse hace 8, 10, 20 años. La prescripción es la moda, porque evidentemente, si ha prescrito, ha prescrito. Y claro, yo me acuerdo de algo que se aprobó entonces en Paraguay, de que si no se podía en un año llegar a una sentencia, el asunto se quedaba sobreseído, lo cual provocó en aquel momento, yo estuve por allí, un gran escándalo, porque bastaba con retrasar un poco el proceso para que aquello terminara sin poderse seguir por la vía penal. Yo creo que efectivamente este problema es fundamental, pero eso es un problema ya sí que es de política organizativa. Yo estaba hablando a los compañeros de algunos asuntos privados, familiares, etcétera, y de cosas que me cuentan, abogados, etcétera, de procesos no muy complicados que están durando para llegar a una sentencia firme 3, 4, 5, 6 años. En el penal ordinario, por un accidente de tránsito, con un tipo con un índice de alcoholemia muy claro, pero recursos, tal. Los tribunales, yo hablé ayer con una jueza, con un asunto familiar, y me dijo, yo no puedo señalar este asunto hasta el año que viene. Estamos en enero, o sea, el año que viene es del 2019. Yo le dije, pero mientras tanto esa persona se ha muerto, se trata de un problema de venta de bienes de una incapacitada. Y me dijo, yo lo siento, no puedo hacer otra cosa. Tengo miles de casos por resolver todavía pendientes. Entonces, y el Ministerio Fiscal, yo no sé, las medidas cautelares, siempre, lo primero que hacía en mi pueblo cuando llegaba un embargo, iba el abogado de la parte embargante y lo primero que hacía era coger la gallina. Bueno, en los desahucios es una cosa muy lamentable, pero en estos casos de delincuencia económica, pues como no cooperen los bancos internacionales, vaya usted a pedir que, bueno, el Banco de Andorra, esos bancos que hay por ahí, que son refugios y que pueden recibir los bancos suizos. ¿Cuánto dinero habrá de países latinoamericanos y españoles y quizás de otros muchos países europeos en banca suiza? Suiza ahora parece que coopera bastante y tal, pero desde luego recuperar el dinero, eso es como en la canción infantil española. ¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar, matarile, lire, lire. ¿Dónde está el dinero? No se sabe. El dinero desaparece y siempre hay quien lo recibe y casi siempre para eso están los paraísos fiscales. Yo creo que el tema de la corrupción y de los grandes procesos, monstruos procesos en esta materia son un verdadero inconveniente. La mejor norma penal. Mire, lo voy a poner con un ejemplo médico. Una intervención quirúrgica que puede solucionar un problema de una enfermedad relativamente pronto y fácil. Siempre que se opere pronto, el mes que viene, quizás dentro de 2 meses, pero no más tarde, porque entonces va a tener una mala evolución. Se llega al hospital y le dice el jefe clínico que en la lista de espera le toca operarse dentro de 2 años. ¿Qué falla la medicina? Ese es el tema.
Y yo creo que Paraguay tiene ese problema como casi todos los países, pensando en España. Y eso es, pues, no sé, quizás darle más dinero al Ministerio Público, a la policía que investigue estos hechos y que los tribunales tengan ganas y tiempo suficiente para que, bueno, hacer justicia. Porque si no, una justicia lenta es la peor de todas las justicias. Y el dinero, si se puede coger desde el primer momento, vale. Pero como se tarde mucho, eso lo sabemos. Mi tesis doctoral fue el alzamiento de bienes, que era el deudor que cuando veía que le iban a embargar los bienes los quitaba de en medio, los ponía a nombre de Pepita, de su primo, etcétera. Y cuando llegaban los acreedores, allí no quedaba nada más que la cama matrimonial, porque eso no es embargable. Entonces, ahí uno llega a estas empresas, ya digo, lo he puesto como ejemplo, no por la repercusión política, sino porque es una realidad que pueden leer en el periódico. El partido que sucedió a Convergencia y Unió, que ha sido condenada a 6,5 millones de euros como responsable a título de beneficio lucrativo, dice, nosotros no tenemos nada que ver. Y se entra en la página web y aparecen los nombres, los mismos números de teléfono, etcétera. Las mismas sedes, simplemente le han cambiado el logo, el número de... Y dice, no puede ser. Eso es un fraude de ley. Y ahí es donde la gente, pero bueno, los abogados saben y saben también evitar, y la verdad es que todos cooperamos de algún modo, unos por negligencia, otros porque son profesionales que les pagan para ello, a que a veces la justicia penal sea lenta e ineficaz, y por lo tanto sea todo lo contrario a una verdadera justicia. Hola, hola. Y es que nos tenemos que ir. Sí, no quiero. Última pregunta. Última. Dame la... Buenas tardes. Mi pregunta es de carácter práctico. ¿Cuál piensa usted que es el mejor mecanismo procesal para materializar la imputación a la persona jurídica? Porque creo que hay un gran déficit en relación a eso y se generan los problemas al momento de cómo concretamos la imputación a la persona jurídica. Bueno, en principio en España se hizo después de la introducción en la reforma del 2010, la respuesta penal, todo el mundo dijo, bueno, ¿y esto cómo se come? Se hizo una reforma también procesal. En principio se le notifica como imputado, como se le llama ahora, ¿no?, investigado, a la persona jurídica, se le dice que nombre abogado y procurador, se persone en la causa y se le dan las mismas garantías que al imputado de persona individual. Y a partir de ahí, pues ya será el tema ya probatorio, el que cuando se hace eso, ya por supuesto, el juez debe de tener, el juez de la investigación, algún tipo de material probatorio que le permite dirigir la investigación contra la persona jurídica. Desde el momento en que se la dirija, le tiene que respetar las garantías del proceso penal del Estado de Derecho. Es decir, le tiene que decir, nombre usted un representante, mejor dicho, un abogado y un procurador, que en España es el sistema, y a partir de ahí pues ya se le trata como imputada, acusada o como se le quiera llamar, hasta que llegue el momento del juicio oral. En el juicio oral tendrá su propio abogado, etcétera, que naturalmente discutirá si la persona jurídica actuó o no de forma en connivencia o no podía evitar que las personas que cometieron el delito pudieran hacerlo porque no era una actuación que ellos pudieran controlar. En fin, todo lo que se pueda discutir ahí. Y desde luego lo que es importante, en España ahora mismo se llega a una condena. Por cierto, creo que el Barcelona está imputado por el caso Messi o Neymar. Si se llega a una condena, se le condena exactamente en la misma sentencia a fallo, que debo condenar y condeno a don fulano José Rodríguez García por el delito tal. A la persona jurídica, sociedad fundada anónima tal, por el delito de... Y no pasa nada. O sea que no se ha hundido el mundo por eso. Y les voy a decir una cosa. Yo tengo alguna connivencia académica, por supuesto, con el mundo anglosajón. Quizás por el jazz, por el saxofón, pero también porque, bueno, soy amigo de Fletcher, catedrático en la Columbia, he pasado allí algunas temporadas y he hecho algo. En el mundo anglosajón, la corporations criminality no plantea ningún problema. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que al banco no se le mete en la cárcel. Tenemos problemas después de otro tipo adicional. A un partido político que en España puede ser responsable penalmente, se le puede disolver. ¿Qué pasa cuando es una empresa como Bankia, que es un banco nacional,
que puede, si se le interviene judicialmente y se le condena a la disolución, a arruinar la vida económica de un país. Esos son los problemas graves que va a generar la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la persona jurídica sea una gran empresa. Y la condena penal, si es una condena penal que puede ser de disolución, de suspensión de actividades, puede causar el desempleo de centenares o miles de obreros, o una ruina, cerrar un banco. Con el Banco de Andorra, Banco Madrid, en un momento pasó algo por el estilo, y ahí había señores que yo tenía ahí mis acciones, y ahora ¿qué pasa? Que no voy a cobrar. ¿Yo qué tengo que ver con que haya habido ahí blanqueo de Venezuela, por ejemplo? Entonces, este es un tema complicado, pero en principio, desde el punto de vista procesal, no veo ningún problema. La persona jurídica es llamada al proceso penal igual que la persona física individual. Eso sí, bueno, pero también la persona, yo he estado muchas veces en penal y desde luego a mi representado no le han dejado ni hablar. Es el abogado el que habla y punto, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Paco. Yo quería, antes de concluir este acto, subrayar lo que es importante, que es la oportunidad que hemos tenido de escuchar una conferencia que interesa a todos. Porque, y lo has dicho al comienzo de tu intervención, realmente en este nuevo, comillas, derecho penal, pues aparecen o convergen no solo el derecho penal, sino también, y sus preguntas es una buena prueba de ello, otras ramas del ordenamiento jurídico, el proceso, el derecho constitucional o el derecho administrativo. Es decir, realmente a todos, prácticamente yo diría que a todos los cursos que han comenzado esta semana tiene interés un pronunciamiento o una reflexión como la que hemos escuchado, porque realmente eso explica pues la unidad del ordenamiento jurídico y la unidad de los problemas o la implicación de una rama con la otra. Por todo ello, Paco, muchísimas gracias. A ti, querido. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Yeah.